Bienvenidos, amados. Dios les bendiga en esta mañana. Un día precioso para estar delante del Señor. Amén. ¿Dónde estuviéramos si no fuera por el Señor? No quiero ni imaginarme. De mi vida en particular, no quiero ni pensar cuán perdido, cuán destruido, cuán ciego, no solamente yo personalmente, pero cuánto daño le hubiera hecho a tantas otras personas, en mi maldad, en mi egoísmo, en mi prepotencia o orgullo. Pero gloria a Dios que Él rescata, amén. Que Él nos libra de maldad, de vivir vidas no solamente infructuosas, pero también destructibles para nosotros y para con otros. Él es bueno y bueno en gran manera. Amados, nada más importa. Si nada más ocurre en tu vida, si tú no logras hacer ninguna otra cosa, ningún otro éxito en tu vida, tener a Cristo es suficiente, ¿no? Si mañana caes en una cama, en el lecho de muerte y duras en esa cama por meses o años, doliendo, sufriendo, hermanos, nada de eso importa. Nada de eso va a cambiar lo que Dios ha hecho. Y gloria a Dios por lo que Él ha hecho, amén. Nos ha dado vida verdadera, vida eterna, vida excelente, glorificada, indestructible. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, es incomparable. Y yo quiero que tú lo sientas, yo quiero que tú lo aprecies, yo quiero que tú lo ames, ¿no? A Él y lo que Él ha hecho por ti. Y hermanos, hay solamente una manera de reconocer, descubrir, de disfrutar de lo que Dios ha hecho. Y es que Dios tiene que abrir nuestros ojos y tenemos que maravillarnos de su grandeza. Pablo dice, y lo repito ya por el cuarto domingo que hemos estado en Romanos, y le invito a Romanos capítulo 3, lo ha dicho y lo ha dicho y lo he repetido: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que son salvos. En el Evangelio revelado la justicia de Dios, de fe y para fe. Como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Amados, somos rescatados por Dios, no por nuestras obras, no por las cosas que queremos hacer o pudiéramos hacer, aunque no podemos hacer nada para alcanzar esto o lograr ningún mérito delante de Dios. El problema en oír esas palabras es que caen vacías en el corazón, que se empieza a secar y apartar de la verdad de esas palabras. Porque es una gran maravilla descubrir lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta mañana vamos a ver la segunda porción de Romanos capítulo 3. Y al entrar en ello, hermanos, vamos a descubrir la grandeza, la hermosura de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero te pido desde ahora, remueve de tu vida cualquier concepto que tú entiendes el Evangelio suficiente, que ya tú has captado y no necesitas oír de nuevo lo que Dios ha hecho. En esta mañana, en el texto que estamos en Romanos 3, indagamos en una porción del Evangelio. La porción en la cual indagamos es la parte que habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios no es como ninguna otra justicia. La forma que Dios es justo no es como ninguna otra persona ni aún pensaría de la justicia. Este es el tema central de la porción de Romanos donde estamos en Romanos 3. Pero antes de leer Romanos 3, vamos a empezar a leerlo en unos minutos. Simplemente quiero compartir contigo algo que ha venido a mi mente ya frecuentemente mientras que he estado pensando de lo que se hay aquí en Romanos, en estos primeros 3 capítulos. Y yo me acuerdo que cuando yo era joven me encontraba un poco ignorante de las grandes obras de Dios, salvo por gracia, cuando joven, 7 años, y me crié en el Evangelio y vivía en la iglesia y parte de mi estructura social era compartir con hermanos en la iglesia, y yo tenía algunos amigos jóvenes en la iglesia con lo cual salíamos y hacíamos cosas y disfrutábamos juntos en maneras sanas que Dios nos permitía. En uno de esos días, un día como este, lloviendo, yo estaba conduciendo el primer carro que había comprado con mi propio dinero. Y era, como decimos allá en Cuba, un chatarro. Chatarra.
tenía llantas y cubierto con lata, ¿no? Y tenía un motor. Y las llantas estaban tan peladas que cuando llovía resbalaba el carro. Pero yo estaba tan contento con mi vehículo. Este era mi primer vehículo azul, como yo lo quería. Todo me encantaba. Con un amigo de la iglesia, joven conmigo también, estábamos andando, regresando a la casa. Y hay un puente entre la ciudad donde yo vivía en Tampa. La parte de la ciudad es rodeada por como un río. Y hay un puente que cruza al otro lado donde está más cercano a mi casa. Y cruzando ese puente, yo conduciendo y mi amigo a mi lado, descubro que ya yo no puedo conducir el carro está moviéndose por su propia cuenta y hacia el próximo carro de acá. Estoy cruzando, el lomo del puente está aquí y el otro lomo de aquí son como piedras, paredes de piedras grandes. Y yo estoy conduciendo y mientras que llego a la cima del puente, el carro moviéndose para acá, la única cosa que yo pensé hacer es mover para acá. Y lo hice tan duro que el carro dio 2 vueltas, pegó contra el muro, tumbó el muro al río y me dejó el carro en la otra dirección apuntando. Esto ocurrió en segundos, instantáneamente. En un segundo mi carro fue completamente destruido. Y yo me quedé así, pero temblando. Nunca había experimentado. De vez en cuando quizás algo pequeñito, pero esto para mí, vi que pudiera haber tomado mi vida. Pero yo ni pensé en eso. Yo simplemente me encontré estremecido. Descubrí cuán fácil uno puede en un instante perderlo todo, instantáneamente. Un carro totalizado, porque esto pasó, yo me quedé temblando y llegó la policía, llegó la grúa, llegó los primeros auxilios, empezaron a chequearnos a ver si estábamos bien. El amigo mío se había golpeado el brazo contra algo y le estaba doliendo y yo me senté ahí en el muro, después que ya me miraron y vieron que estaba bien y miré a mi carro destruido, miré al muro. Miré a la ambulancia donde estaba mi amigo, lo estaban chequeando y en ese momento yo creo que yo me sentí, pero culpable, ¿qué pude haber hecho mejor? Devastado, fracasado. No habían palabras para expresar cómo me sentía tan derrotado. ¿Cómo arreglo esto? No había manera de arreglar la situación. En eso había llegado el padre de mi amigo. Y él chequeó a su hijo, me vino a chequear a mí, vio que todo estábamos bien. Y en él había una paz diferente. Yo estaba así, temblando, y él estaba, pero con una actitud apacible. Y me acuerdo en ese momento, quizás es la primera vez que yo entendí esto, aunque no sabía cómo ponerle palabras, pero entendí algo que no había captado bien en mi conocimiento del Evangelio hasta ese momento. Y es que él tomó sus llaves de su carro y me la extendió a mí, con la llave de conducir. Y me la puso así en mi mano y dijo, amado, tú nos puedes llevar a la casa. Y me dejó a mí con las llaves en la mano. Y yo traté de pensar, este hombre está loco, pero yo podía ver que él no estaba en ningún sentido fuera de sí. Yo podía descubrir que él estaba entendiendo cosas que yo no estaba entendiendo. Y amado, así es la obra de Dios, así es la gracia de Dios, así es la justicia de Dios. Lo que Dios está haciendo nosotros no lo captamos inicialmente, no sabemos que lo que este hombre estaba haciendo en un instante, en un acto, con pocas palabras, me estaba restaurando, levantando nuevamente, dándome a mí por principio otra vez una capacidad de entender, no hay derrota, no hay destrucción. Aunque todo está destruido, aunque no hay ninguna cosa de aprovechar en esta circunstancia, cuando lo vemos. Pero Dios en su infinito amor sabe cómo mostrarnos, no, pero sí hay misericordia, sí hay gracia. Y yo empecé a pensar de eso los años después y mientras que descubrí más cosas en la Biblia. Y eso se conectó con un concepto bíblico en mi mente, que es el que vemos esta mañana. Y es el concepto de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es así, hermano. Piensa de esto por un momento antes de verlo en el texto. La justicia de Dios es de esta manera.
Nosotros hemos errado y fracasado. Y Dios nos mira a nosotros como si no hemos errado y no hemos fracasado. Nosotros hemos destruido el carro, casi pusimos el hijo en el hospital de este hombre. Destruí este puente. Yo pasé por ese puente 1000 veces después y veía ese muro tumbado. Y decía, Señor, gracias por librarme. Era un muro, pero así de alto, de concreto puro, así de ancho. Yo no sé cómo yo tumbé eso. Tomé una sección como así que cayó al río. Se quedó eso ahí por un par de años hasta que lo repararon. Amado, lo que te estoy explicando en forma simple, pero en forma ilustrativa, es que cuando tú entiendas la justicia de Dios para con tu vida, tú también descubrirás la grandeza de lo que Dios ha hecho y tú serás animado y fortalecido en tu fe. Tú nunca dirás, bueno, fracasé o pequé o hice. Tú vas a ver que Dios mira nuestras vidas de una manera diferente. Y aunque sí hemos dañado, aunque sí hemos herido, si hemos hecho errores, Dios es más grande que todos esos errores. Y solo Dios es así. No hay otro que pueda hacerlo. Solo Dios. Vamos a mirar nuestro texto y vamos a ver 3 cosas acerca de la justicia de Dios. El tema de esta mañana es la justicia de Dios. La justicia de Dios para los que creen. La justicia de Dios para los que creen. Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Lo voy a leer, si por favor pueden seguirme en secuencia en sus Biblias. Romanos 3, versículo 19 en adelante. Dice así las Escrituras. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Estábamos bajo la ley, amén. Pero Dios ha cambiado todo. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y termina diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Por lo cual, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, versículo 28, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, te pido que tú uses esta palabra tuya en esta mañana de manera dinámica, que entendamos y seamos, Señor, fortalecidos, llenos de fuerzas y energías como pueblo tuyo, Señor. Y para cualquier que no ha oído este mensaje, no ha entendido tu gran justicia, cómo tú justificas, cómo tú salvas, que este sea el día, Padre, donde tú, como hiciste en ese puente conmigo, que tú ilumines su entendimiento para que vean
como tú eres el único que puedes hacer esto. Y lo haces de una manera excelente y gloriosa. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Amén. 3 cosas, y lo primero es esto. La justicia siempre, siempre contiene un elemento de restitución. La justicia, ciertamente de los hombres y también de Dios, la que conocemos mejor es la de los hombres, siempre tiene algún elemento de restitución. Algo se tiene que pagar. Lo mínimo de esta restitución quizás sea admitir el mal hecho. Sí, yo soy la persona que hice el error, que fracasé o que pequé. Lo mínimo. Lo máximo de esta restitución es pagar completamente por el mal hecho con tu propia vida. Ahí están los dos extremos. En lo que es restitución, se tiene que pagar, se tiene que restituir por el mal hecho. En fin, hermanos, el que hace algún mal hacia otro, tiene que restituirlo, debe restituir, pagar de alguna manera, corrigiendo quizás o haciendo las cosas bien de nuevo, de alguna otra manera debe hacer algún acto que responde al mal que ha hecho. Bueno, en el mundo que vivimos los hombres no quieren hacer esas cosas, los hombres quieren hacer el mal y esconder el mal. Pero cuando hablamos de justicia, aún los jueces terrenales que ni conocen a Dios, entienden que una persona que ha hecho un mal, el juez no simplemente puede decir, bueno, tú eres hombre, tú tienes errores, está bien, sigue en tu camino. Sino tiene que haber restitución. Había tiempo donde tú pagabas por alguna falta, aún en no poder pagar alguna cuenta con servidumbre. Te hacías esclavo de la persona con la cual estabas endeudado. Eso ya no lo permiten en muchos países, aquí tampoco. Pero si tú robas o tú quitas de alguien algo que es de ellos, o le haces alguna maldad infringiendo la ley, te puedes hallar encarcelado. Te puedes hallar condenado aún a muerte. Las leyes pueden ser muy severas. En la justicia de Dios, y quiero que vean el versículo 20, porque ahí es donde casi comenzamos con esta idea. Así no es la justicia de Dios. En los hombres hay un intento de restitución y que tú tienes que pagar. Este es el interés de lo que llamamos justicia. La justicia está interesada en que exista restitución, que se pueda pagar nuevamente. Pero siempre contiene este elemento para el que hace el mal. Pero no es así en la justicia de Dios. No es el mal el hacedor, no es el que hizo el mal que restituye a Dios. Porque el que hizo el mal, descubriremos en este pasaje, no se encuentra capacitado para hacerlo. El malo no puede restituirle a Dios por el mal que ha hecho. Se halla imposibilitado para hacerlo. Versículo 20 dice así: ya que por la obra de la ley ningún humano será justificado delante de él. Es decir, por seguir la ley, por cumplir con la ley, no hay forma que eso justifique al hombre. Lo único que puedo hacer es decir, bueno, yo hice el mal y tratar de pagar por el mal. Pero el mal continúa existiendo. El mal no ha cambiado. La destrucción repentina de lo que yo hice y las consecuencias de ello continúan. La justicia de Dios no es así. La justicia de Dios hace un cambio increíble en aquellos que experimentan esta justicia. Hermano, no es que Dios no acepta restitución. Es que la restitución jamás puede ser suficiente delante de Dios. No es que el hacedor del mal no puede restituir, es que él no puede restituirle a Dios. Aunque pague con su propia vida, el hombre no puede restituirle a Dios lo que ha hecho en ofensa contra Dios. Porque el pecado, hermanos, no es algo que hacemos contra otros, aunque sí pecamos contra otros. David lo dice en el Salmo 51 y lo hace en una forma muy precisa y directa. Contra ti, solo ti, yo he pecado, oh Dios. Declarando la realidad
de que aunque él pecó contra otros y le hizo mal a otros, su mayor pecado fue quebrar la ley de Dios o deshonrar a Dios. Y todo pecado apunta a deshonrar a Dios. Y este capítulo lo dice. El pasaje más nombrado en Romanos 3, es Romanos 3, 23, donde dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nos hallamos que hemos fracasado y estamos separados de poder reconocer o glorificar, honrar a Dios. Un ejemplo se encuentra en Levíticos 24. Quiero que lo busquen, Levíticos 24. Levíticos 24, versículo 21 dice así. Levíticos 24, 21. El que hiere algún animal ha de restituirlo. Así que tú le haces un daño a un animal, ¿qué debes hacer? Restituir. Mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. ¿Oyeron la restitución, la orden de Dios? Esto tiene mucho sentido. El que hiere a algún animal ha de restituirlo. Los animales son animales. En el barrio donde yo voy, constantemente tenemos que parar cuando entramos y cuando estamos saliendo porque hay muchos, ¿cómo se llaman? Gansos. Y esto cruzan la calle y van tan lentos y te miran como, y toman otro pasito, bien lento así. Y tú tienes que parar con el carro y esperar hasta que ellos pasan. ¿Qué pasaría si tú le pasas arriba de uno de esos animales? ¿Verdad que sí? ¡Qué horror! Las ardillas corren por ahí de vez en cuando y una vez uno tiene que parar rápido. Imagínate si tú matas a un animal de una forma injusta. La palabra dice, no, tú no debes matar así. Uno puede tomar un animal para consumirlo, para como sea comida, pero matar sin orden, solamente para tomar vida, eso es injusto. Y el que hiere algún animal, solamente hacerle un daño, ese tiene que restituirlo. Pero entonces con los hombres, el que hiere de muerte a un hombre, que muera. El valor de un animal no es lo mismo que el valor de un ser humano, ¿cierto? Y hermanos, el valor de un ser humano no puede ser comparado al valor del creador del ser humano tampoco. Si el hombre paga con su muerte por matar a otro hombre, ¿cómo pagará el hombre cuando él hace algo contra Dios? Y el punto suspendido es, no hay nada que pueda hacer. Aunque muera, no puede pagar por lo que ha hecho en violar la ley del Dios del universo. ¿Cuánto más cuando el hombre ha ofendido a su Creador? ¿Cómo se encuentra? ¿Con qué pagará el hombre que peca contra Dios? ¿La muerte de un hombre mortal podrá pagar la ofensa contra su Creador inmortal, santo y perfecto en gloria? ¿Yo puedo pagar con mi muerte a un Dios infinito, hermoso y glorioso por lo que he hecho contra Él? Usted sabe que uno de los grandes problemas de entender el Evangelio es que no entendemos la maldad de nuestras vidas. No descubrimos cuán malos somos. Todo este capítulo en la primera porción empezó hablando de eso. No hay en el hombre fidelidad. El hombre es mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay uno que ha hecho el bien. Ninguno. Todos hemos errado. Todos hemos violado la ley de Dios y la seguimos violando. Esa es la primera parte. Y vimos parte de eso la semana pasada. Pero ahora nos empieza a mostrar Pablo este gran evangelio. Aún el ser humano creado en la misma imagen de Dios, en su imagen y semejanza, no es como Dios y no tiene el principio en sí mismo. El hombre fue creado, Dios siempre ha existido. Dios es eterno y existe en sí mismo. ¿Quién le pagará a Dios? No, lo primero que estamos viendo, hermanos, y es muy importante, la justicia siempre contiene algún elemento de restitución. Si va a haber justicia, algo tiene que pagar. Y el Evangelio te muestra esta realidad en una forma hermosa, diciéndote primero para que entiendas, tú no puedes pagar. Porque muchos hombres todavía piensan que ellos pueden de alguna manera pagar.
restituir, corregir, hacer bien. La justicia de Dios es diferente. Y esta es la increíble realización del Evangelio glorioso, hermanos, el cual explica Pablo en este pasaje. Pablo está explicando esta hermosura, esta grandeza en una manera relevante. Que lo segundo es esto: en la justicia de Dios, solo Dios puede restituirle a Dios. En la justicia de Dios, solo Dios puede restituirle a Dios. El único que puede hacer esta obra grande de darle a Dios restitución por el mal que ha hecho el hombre es Dios mismo. Oigan esta realidad. Descubran la grandeza, que el único que puede traer restitución por lo que yo he hecho, por lo que tú has hecho, es Dios. Por eso, hermanos, requiere fe, no obras. Por eso requiere que nosotros miremos a Dios y busquemos su misericordia y su perdón y su gracia. Ya vimos que la justicia de Dios es diferente, en que el que peca contra Dios no puede restituir. Pero ahora descubramos que el único que puede hacerlo es Dios. Esta es la justicia de Dios. El hombre no puede, pero Dios sí puede. El hombre no tiene en sí lo necesario para restituir a Dios por el pecado aún de otros hombres. No, ¿qué puedes hacer tú por lo que han hecho otros? Y aunque todos los hombres mueran por tu pecado, aunque toda la humanidad, millones de billones, mueran por la maldad que yo he hecho, eso todavía no restituye a Dios por la maldad que ha sido hecha contra él. Porque no hay ser humano que puede pagar, ni por sí, ni por otros. Imposibilidad. Aunque todos mueran, Dios sigue ofendido. Y es la razón que existe un infierno para aquellos que no tornan a Dios en fe. Porque esos que no tornan a Dios en fe, lo mínimo que deben experimentar es separación de Dios eternamente y para siempre. Uno pudiera pensar que eso es lo peor que pudiera existir. Te voy a decir que lo peor que pudiera existir, hermanos, no es solamente el infierno, pero fuera una justa, inmensa, grande retribución de Dios sobre tu vida de una manera que la humanidad ni puede explicar. Ser apartado de Dios es sufrimiento suficiente. Encontrarnos que nunca vamos a ver a Dios otra vez. Que vamos a vivir una existencia pobre, simple, para siempre, sin tener entendimiento ni conocimiento, como un gusano, sufriendo. Es una cosa. Pero yo ni puedo imaginar lo que verdaderamente merece el hombre, lo que le ha hecho esta maldad a Dios. Porque Dios, aún en su separar al hombre de su presencia, en algún sentido está manifestando su grandeza, ¿no? Que Dios es grande, que Él puede apartar de sí a aquellos malignos y dejarlos apartados. Dios nos creó para habitar con Él, amén. Y hay muchos que no habitarán con Dios. Él restituye a sí mismo, Él paga el precio. Romanos 3:23 lo pone tan claro, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo. En este punto hay 4 cositas que debemos observar, que se destacan. Se las listo brevemente y vamos a verla un poquitico más detallada, pero rápidamente. Primero, nuestro pecado no solo nos ha apartado de Dios, porque estamos apartados de Dios, pero nuestro pecado ha hecho imposible que nosotros glorifiquemos a Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no vivimos en capacidad de hacer nada o vivir de cualquier manera que da gloria a Dios. Eso es cierto. Segundo, el requisito de Dios para justificar al hombre contiene 2 elementos que están aquí en lo que vimos. Los 2 elementos son simples: redención y propiciación. Vamos a aplicarlos en un momento. Redención y propiciación. Interesantemente, el pasaje también nos dice una tercera cosa. Dios pasó por alto nuestros pecados para manifestar esta justicia. Es decir,
Dios no juzgó nuestras vidas, no ha juzgado a ningún hombre de cómo Él merece ser juzgado con propósito para manifestar esta justicia, para que la veamos y glorifiquemos a Dios por ella. ¿Tú sabes que nadie aquí Dios le ha pagado por lo que ha hecho? ¿Tú sabías eso? Tú puedes hacer algunas cosas que son indebidas y tú puedes sufrir por lo que quizás ha hecho, por la ley natural, que si tú ayer eres una persona vas a tener consecuencias o hace algún mal, eso tendrá consecuencias. Pero Dios no te ha juzgado, no te ha llevado a un juicio. Dios no ha aplicado su justicia todavía. Y gloria a Dios que no lo ha hecho. Amén. Que Él ha sido misericordioso, pasó por alto nuestros pecados, es decir, no nos pagó como merecíamos todavía. Y lo último de estos 4, su justicia manifiesta que solo Dios es justo. Quiero que veas lo que está manifestando. El versículo dice varias veces, Dios dejó por alto para manifestar su justicia. Su justicia está manifestando la grandeza de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. El Evangelio manifiesta quién es Dios verdaderamente. Y manifiesta que solo Dios es justo. No hay nadie más. Y que solo Dios justifica. No hay nadie más. No hay hombre justo. Los jueces que juzgan a otros son pecadores como los que juzgan. ¿Es cierto? Pero este juez divino es puro y santo. Él no es como otros. Vamos a verlo rápidamente. Primero, nuestro pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Separado de la gloria de Dios. La idea de destituir es de desplazarnos, quitarnos de nuestro puesto, apartarnos de nuestra capacidad de honrar a Dios como debemos honrar a Dios. Tú y yo fuera de Cristo no podemos honrar a Dios. No podemos hacer nada. Lo que nosotros llamamos bien y mal delante de Dios son trapos de inmundicia para ser echados fuera en la basura. No merecen ningún mérito ni reconocimiento. Que tú vivas una vida aparentemente santa y pura y no le hagas mal a nadie, no te logra nada delante de Dios. Que tú no solamente no hagas mal, pero hagas mucho bien y uses tu dinero para construir hospitales y ayudar a muchas vidas y alimentar a los necesitados y lograr gran éxito para avanzar la humanidad. Y Dios mira eso como nada y una ofensa, porque no glorifica a Dios, sino tú tomas gloria para ti mismo. Deshonras a Dios en hacer el bien que tú piensas que es el bien. Pensando que tú puedes restituir, que tú puedes en alguna manera cumplir con los mandamientos de Dios, honrar a Dios. La humanidad piensa que cuando lleguen al cielo van a poder decir, mira, Señor, yo hice estas cosas malas, pero hice todas estas cosas buenas. Tú debes balancear, ¿no? Esto y dejarme entrada a tu presencia. Y Dios va a decir, apartados de mí, yo nunca os conocí. Vuestros pecados continúan con vosotros. Vuestra autojustificación que piensan que están bien, manifiesta que están mal. La gloria de Dios, su esplendor se encuentra en Cristo solamente. Y es lo que nos dice Hebreos 1, lo voy a leer, no tiene que buscarlo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el resplandor de su gloria. ¿Tú quieres ver la manifestación de la hermosura de la gloria de Dios? Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero torna a Cristo y tú verás que nuevamente en Cristo Dios puede ser glorificado. Cristo es el eje en cual todo se mueve y fuera de Cristo, hermanos, no hay ninguna posibilidad. Nuestros pecados nos han destituido de la gloria de Dios, pero segundo, el requisito de Dios para justificar al hombre, hermanos, contiene estos 2 elementos. Se lo explico rápidamente. Redención y propiciación. Redención es pagar un precio. Es el acto de comprar algo, a venir a ser el dueño legítimo de algo.
Él nos redimió con el derramamiento de su sangre. Él pagó el precio que nadie podía pagar, que solo Dios podía pagar. Redimió, compró. Redención significa comprar la libertad de un esclavo o de un prisionero, una persona cautiva. Él nos compró a nosotros para que fuéramos libres de nuestro pecado, de nuestros antepasados, de toda nuestra destrucción, pasado, presente y futuro. Él nos libró porque estábamos esclavizados en esta carnalidad. Eso es redención, comprar. Pero propiciación es diferente. Significa el precio pagado, no en forma monetaria, no en forma material, sino sacrificial. Propiciación es un costo pagado no en oro ni plata, sino en sangre, en vida. Así que lo que hizo Dios en rescatarnos, el único que podía pagar el precio, lo pagó completamente y lo pagó con su propia vida completamente. Propiciación, un sacrificio perfecto. El único sacrificio agradable a Dios, el que mueve el corazón de Dios, el que causa que Dios te vea a ti y a mí limpios y sin causa y sin pecado, es el sacrificio agradable de Cristo. Lo que hizo Cristo mueve a Dios a piedad y a misericordia y a gracia. Cuando Dios mira a su Hijo, Él ve, sí, Él entregó su vida, se sacrificó y nos mira a nosotros limpios de pecado porque Cristo pagó todo el precio. El propósito de Dios para justificar al hombre contiene estos dos elementos. Y tercero, Dios pasó por alto nuestros pecados para manifestar esta justicia. ¿Tú te puedes imaginar un mundo que en el momento que tú pecas, tú mueres? ¿Te puedes imaginar un mundo donde el momento donde tú mientes, los cielos se abren y los ángeles aparecen y dicen, mentiroso, mentiroso? ¿Tú te puedes imaginar un universo donde todo está expuesto a la luz? Nuestros pecados y nuestras faltas, aún nuestros pensamientos. Dios pasó por alto. Hermanos, la gran misericordia de Dios para con todos es inmensa. Que Dios, para manifestar cuán grande Él es, Él ha permitido tantas maldades en la humanidad. Y el mundo dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es que Dios permite estas cosas? Te voy a decir por qué la Biblia dice que Dios permite y no trae retribución inmediata a aquellos que la merecen. Porque Dios quiere manifestar su justicia. Dios quiere que la humanidad vea que Dios es el único verdaderamente justo. Y en su justicia se halla su misericordia y su gracia y su amor. Dios no es un juez como los hombres que juzga en base a la ley. Dios es un juez que juzga en base a su carácter justo. Él puede verlo todo. Y cuando Él mira a aquellos que han confiado en Cristo, Él mira corazones limpiados, lavados. Tú y yo no podemos olvidar nuestros pecados. Resuenan ahí, ¿no? De vez en cuando los recordamos. Pero la palabra me enseña que Dios ha echado nuestros pecados tan lejos. Él no piensa en ellos, Él no los recuerda. Si es posible Dios olvidar, Dios ha olvidado. En Cristo somos limpios. La palabra justificación, ser justos, no implica que Dios te libra de lo que tú hiciste. Implica que Dios te mira como si nunca lo hiciste. Nunca pecaste. Te mantuviste limpio. La pureza de una virgen se mantiene pura. Por eso la palabra dice que Él viene por una doncella limpia, pura, santa, vestida de lino fino. La iglesia no es simplemente un pueblo de vida que han sido libradas de su pecado o perdonados. El perdón no es la única cosa que Dios nos compró en la cruz del Calvario. Lo que Él pagó, lo que Él compró también fue tu justificación, que tú fueras limpio delante de Dios, perfectamente santo delante de Él. Quizás el más interesante para mí, porque Dios pasó por alto. Yo le doy gracias a Dios. Yo miro mi vida alguna vez y digo, Señor, pero
no merezco una familia, una esposa, unos hijos, una iglesia, amigos, hermanos en la fe. No merezco una vida como esta. Yo sé cuánto he fallado, cuánto he fracasado. Yo veo, Señor, mis errores. Tú me los has mostrado. Cuánto hemos pecado. Y como dice David, Señor, muéstrame mis pecados ocultos, porque cuántas cosas no sabemos que hemos hecho. Y la misericordia de Dios es decir, amado, no te preocupes. Jesús pagó. Eso es la justicia de Dios. Amado, aunque falles y seas infiel, Dios es fiel. Amado, aunque tus pecados te atormenten, Él te ha rescatado de atormentar eterno. Te ha librado de destrucción. Pasó por alto. Que Dios no juzga a los hombres que pecan inmediatamente es un milagro en sí mismo. Y manifiesta que Dios es increíble. Porque Dios sabe lo que estás haciendo cuando lo haces. No sé si tú sabías. Él está presente, Él sabe nuestra maldad. Antes que pensamos en hacer un mal, Él ya sabe el pensamiento que hemos de pensar. Él es Dios y no hay nadie como Él. Y Él pasó por alto los pecados de todos los que vienen a Él en fe. ¿Con qué propósito? Para que la justicia de Dios sea manifestada. Eso es lo que nos dice el texto. Él pasó por alto los pecados para que la justicia de Dios sea manifestada. Para que tú y yo veamos en esta mañana, se explote nuestra mente de ver la grandeza de lo que Dios ha hecho. Y el cuarto de estos es que su justicia manifiesta. Lo último de estos 4 explicaciones, lo que está haciendo Pablo aquí de lo que es esta justicia de Dios. Y es que su justicia manifiesta que solo Dios es justo. Solo Dios. Es decir, aún le preguntaron a Jesús, ¿qué es Dios? Maestro bueno. Y le hicieron una pregunta. Y Jesús dijo, un momento, ¿por qué me llamas maestro bueno? Porque estaban mirando al hombre, a Jesús, inteligente, sabio, haciendo grandes obras. Este sí es especial, este sí es bueno. Y Jesús dice, un momento, solo hay uno bueno y es el Padre, Dios que está en los cielos. Él es Dios, pero Él mismo apunta a Dios, que el hombre no mire a los hombres y no mires a Jesús como carnal, como humano. Cuando tú miras a Jesús como Dios, es donde tú empiezas a entender cómo es que Él es el único que puede pagar. El único justo. No solamente, solo Dios es justo, righteous, santo, pero Él es el único que justifica. Nadie puede justificar. Para que sea conocido que solo Él puede hacerlo. El elemento esencial de la justicia es que Dios y solo Dios se halla verdaderamente justo. Todo lo llamado justicia de los hombres no es verdadera justicia. Piénsalo, si alguien hace un mal contra ti, tú estás pensando en que ellos paguen bien o tú quieres vengarte de algo. ¿Verdad que hay una maldad en nosotros que queremos que paguen doble o triple? Hay odio, hay envidia, hay enojo, hay orgullo, hay soberbia, hay actitudes donde la justicia, aunque parezca ser justa, no es. Con ira implementamos justicia. Y si tenemos el poder de ser un juez o una autoridad, ¿cómo actuamos? Dios no es así en ningún sentido. Dios no está irado, no está molestado. Cuando Él ejecuta su justicia de la manera que lo ejecuta, hermanos, toda la humanidad verá la manifestación de su justicia, justificará a Dios. Y verán a Dios y verdaderamente es justo. No hay nadie como Él. Bueno, hay un ejemplo de esto y entonces termino. El ejemplo es en Crónicas. Solamente para que lo entiendas un poquitico. No tiene que buscarlo, quizás pasamos los textos aquí. Pero en Crónicas 21, el rey David hizo un gran error y es que David hizo un censo que Dios no le había pedido que hiciera y él contó todo el pueblo de Dios. Y dice la palabra que fue Satanás, primera de Crónicas 21:1. Por Satanás se levantó contra Israel, incitó a David que hiciese censo de Israel.
Y dice la palabra que en versículo 7, y asimismo esto desagradó a Dios. Y Dios hirió a Israel y trajo juicio. Y en el versículo 12 de 1 Crónicas 21 dice, Dios entonces le dijo a David, porque David fue a Dios y dijo, Dios, ¿qué estás haciendo? Yo hice el error y todo está pagando. Y Dios le dice, escoge para ti entre estas tres cosas, David. Versículo 21 de 1 Crónicas 21, versículo 12. Escoge, David, o 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de sus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. ¿Cuál tú crees que es peor? 3 años de hambre o 3 años ser derrotado por tus enemigos, o 3 días, no de cualquiera, sino de la espada de Jehová. Los hombres tienen control y poder limitado. Hambre quizás 3 años, él es David, él va a sostener eso bien, él es rey. Aunque exista hambre en la tierra, él está en la cima. O que sus adversarios vengan como enemigos y estén atacándolo con sus espadas y todo. Pero David mira esto, este último, y dice la palabra, y por 3 días la espada de Jehová. Y mira la respuesta de David en el versículo 13. Entonces David dijo a Dios, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Una cosa que va a descubrir la humanidad un día es que la justicia de Dios es buena, incomparable a la justicia de los hombres. Caer en manos de pecadores, de hombres, hermano, es lo peor que pudiera ocurrir. Los hombres hicieran cosas. Tú has visto la maldad de la humanidad. Dios no es así. Dios no anda así, Dios no piensa así, Dios no actúa así. Es un Dios de justicia, de juicio. Es un Dios que aun con los malvados que han hecho tan mal, Él ha pasado por alto lo que han hecho, con la mira de que los que creen en Él sean justificados y se manifieste su justicia. Que nos lleva a lo último, hermanos, y lo último es hermoso. Versículo, llegando a la última porción aquí de este capítulo, y el último punto, la justicia de Dios es solo para los que creen. Oigan bien esto. Dios es un Dios de justicia, un Dios de justo. Pero al fin del día, la justicia de la cual estaba hablando la Biblia no es para cualquiera. Es para los que creen. Es para los que ponen su fe en Jesucristo. Esta es la meta fundamental del Evangelio. Si has estudiado el Evangelio, esta es la meta. Para esto es el Evangelio. Es poner a su pueblo en una relación correcta con Dios. Somos salvos por fe, no por obras, para que nadie pueda decir, yo lo hice, yo pude hacerlo. Lo que se permitió en el Antiguo Testamento como nación, que ellos pudieran conocer las grandezas de Dios y aún fracasar y errar contra Dios, y Dios pasar su mano y no destruirlos por completamente. Ahora Dios también manifiesta esa justicia individualmente con nosotros. Dios es justo, Él también disciplina a los que fallan, ¿no? Los que desobedecen. Pero si su disciplina es una demostración de su amor, pero no hemos sido destruidos. Me encanta como lo dice Lamentación, lo cité la semana pasada, lo cito hoy. Por sus misericordias no hemos sido destruidos. Nuevas son cada mañana su misericordia, ¿no? Y su fidelidad cada noche. El salmista dice que su misericordia es mejor que la vida. Y es cierto. Con este concepto final, hermanos, la justificación es un don, un regalo de Dios. Cuando yo llegue al cielo, y yo espero llegar al cielo un día, es más, estoy seguro de ello. Tú dices, pero amado, eso es jactancia. No. Los únicos que pueden declarar seguridad son los creyentes que entienden la justicia de Dios. Los únicos que pueden decir, Señor, cuando yo llegue a tu cielo, yo no voy a clamar por las obras que hice, lo que no hice. Prediqué muchos sermones, Señor. Compartí el evangelio con muchas vidas. Fui un hombre bueno. Hice, no. Voy a suplicar la sangre preciosa de Cristo. Él y solamente Él. Señor, en tu Hijo he confiado. Mi fe está en Cristo.
Entraré suplicando solo en la sangre de Cristo. Suplicar nada más que su sangre. La cruz es donde Él cumplió mi salvación. Es en la cruz donde yo hallé perdón y en la cruz donde yo hallé justificación delante de Dios. Es Dios haciéndome limpio al nivel que Él ha anulado todo mi pecado como si nunca hubiera cometido pecado. Solo los creyentes, hermanos, no se jactan cuando dicen, yo soy salvo. Dios me ha salvado a mí. Dios ha removido mi pecado. Yo soy libre de condenación eterna. Yo voy al cielo en base a la virtud y los méritos de otro. Y por eso tengo seguridad. Y eso no es jactancia. Eso es conciencia y conocimiento. Lo dice en el versículo 27, concluyendo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Tú sabes que había una ley de la fe? ¿Cuál es la ley de la fe? La justicia de Dios. Que Dios solo es justo y solo Dios justifica a aquellos que ponen su fe en Cristo. La justicia de Dios es solo para los que creen. ¿Te puedo hacer una pregunta esta mañana aquí concluyendo? ¿Tú crees? No me digas que tú fuiste a la iglesia toda tu vida. ¿No? Me gustó cómo respondió Paquito. Paquito dijo, ¿cómo? ¿Me vas a preguntar eso ahora? Después de la vida que he vivido y visto lo que Dios ha hecho, tú me vas a tratar de desafiar como, amados, los que creen y saben. No, esto no es un juego. Si tú tienes dudas, incertidumbre, o una de dos cosas ha ocurrido, o nunca has creído, o tu fe no está sustanciada por la verdad como debe estar sustanciada. Es una fe superficial, barata, que cuando pasan las cosas tú dudas. Dios quiere hacer tu fe sólida. No me avergüenzo del Evangelio, está diciendo nuestro amado hermano Pablo, porque ahí en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Donde uno puede pararse y decir, no, esto no es jactancia. Dios es justo. Y yo me hallo rescatado por su justicia. Dios es justo. Y entraré suplicando solo a Cristo. Dios es justo. Pero aquellos hermanos que afirman esto y dicen, sí, amén, pero luego viven como el mundo y son vidas que no andan como deben, manifiestan que son quizás inconversos. Pero verdaderos cristianos, cuanto más comprenden el don, cuanto más entienden estas cosas, más se humillan delante de Dios, más glorifican a Dios, más se entregan a Dios y dicen, Señor, quiero vivir a la luz de tu evangelio. Cuanto más captan que Dios es justo y bueno y veraz y misericordioso y lleno de gracia, más dice, Señor, más quiero de ti, más quiero buscarte. Cuanto más abandonan su pecado, cuanto más dejan a un lado su camino desviado, cuanto más dicen, Señor, heme aquí, quiero servirte y honrarte con mi vida. Porque están entendiendo la verdad. Cuanto más conoces la genuina maldad que hay en ti, más te maravillas del regalo gratuito del don de la gracia de Dios para con tu vida. El que nos justifica con su justicia. ¿Quiénes no saltarían a la posibilidad gloriosa de un favor inmerecido? ¿Quién no dijeran, Señor, sálvame a mí, rescátame a mí? Te digo quiénes son esos. Los que no quieren humillarse delante de Dios. Los que tienen un corazón soberbio. Los que todavía quieren autojustificarse. Pero es el humilde que tiene fe. Y es el soberbio que se autojustifica. Gloria a Dios, amén, porque Él justifica a aquellos que humildemente vienen a Él en fe, que dicen, yo te necesito, Dios, por tus méritos. Los hombres son orgullosos, hermanos,
y desprecian el regalo de Dios. Pero los que creen en Dios solamente y entregan sus vidas a Él, viendo el favor inmerecido de Dios para con sus vidas, estos son librados, estos son justificados. Esta es la justicia de Dios para los que creen. Y gloria a Dios, amén, que Él justifica. ¿Puede ponerse de pie conmigo en esta mañana? La justicia de Dios para los que creen. La justicia de Dios para los que creen. Pedir a los músicos que pueden pasar. Vamos a levantar el nombre de Dios en exaltación y gloria en esta mañana. ¿Se pueden pasar los músicos? Padre, yo te pido que tú uses tu palabra para despertar en nosotros conciencia, Señor, de que tú y solo tú puedes hacer esto. Y lo has hecho por todos aquellos que vienen a ti por fe. Te pido en esta mañana, Padre, por cualquier vida en nuestro medio, sean 1, 2, 3, quién sabe, cualquier vida que está aquí, está oyendo y entendiendo por la primera vez, Señor, que tú sigas iluminando esos corazones, que tu luz siga, Señor, iluminando para que lleguen a esa gran salvación que tú ofreces. Se ha dicho claro y aún de este púlpito, tantas veces que sea necesario, no nos avergonzamos del Evangelio. Oh, estamos llenos de orgullo, Señor, por la verdad tuya, de quién tú eres. Es más, exaltamos tu nombre, te glorificamos y te levantamos. Estamos llenos de gozo cuando vemos, Señor, cómo es que tú revelas tu gran justicia de fe, por fe y para fe. Para todo aquel que cree, Señor, tú liberas y tú, Señor, justificas. Y nos das una vida, Señor, donde podemos al fin nuevamente comenzar a glorificarte. Y queremos hacerlo ahora, levantar tu nombre en alto, glorificar tu gran nombre en nuestro medio. Que así sea, Señor. Amén.